todos. Gracias, Edison, por la tremenda presentación. Para mí siempre un orgullo el poder presentarme a ustedes y sobre todo hablar de algo que a mí tanto me apasiona y me gusta como la teoría del entrenamiento. Así que vamos a comenzar con la clase. Creo que Edison me tiró bastante flores, así que no vamos a seguir con las presentaciones. No soy tan bueno, no crean eso. Así que vamos allá porque el tema es extenso. La otra vez me tardé mucho en la clase, estuve 1 hora 20 y solo eran 50 minutitos. Así que la presentación de hoy corresponde al área del Sport Science de la Universidad del Desarrollo. Es una Open Class, ya saben, es totalmente gratuita, no tienen que pagar nada, así que aprovechenla, porque ahora todo se paga, sobre todo la formación. Y vamos a hablar de la teoría del entrenamiento, específicamente de lo que es la planificación, la periodización y la programación del entrenamiento. Bueno, a modo de contextualización, el objetivo de esta clase es dejar en claro los conceptos de planificación, periodización y programación para que luego puedan aplicarse en todo lo que es el proceso de entrenamiento. Entrenamiento deportivo, si es que habláramos de algún deporte en específico, como puede ser el básquetbol, el voleibol, el rugby, o el tenis, el pádel, que ahora está de moda acá en nuestro país, o también, ¿por qué no?, el entrenamiento general con diferentes objetivos, como puede ser la mejora de un perfil metabólico, el propio fitness, el aumento de masa muscular, cuando hablamos de hipertrofia, o el desarrollo de cualquier cualidad condicional, como puede ser la fuerza, la resistencia, la amplitud de movimiento. Entonces, el objetivo es que estos términos que vamos a ver a continuación queden muy claros y las podamos aplicar más adelante en nuestro proceso, ya sea de entrenamiento del deporte o del entrenamiento general. Obviamente, por el tiempo de la Open Class es imposible dar este contenido a fondo, porque claramente es muy extenso y si quisiera el contenido a fondo necesitaría más que una Open Class, un curso completo, un módulo completo, así que trataré de ser muy breve y obviamente claro para que haya un mejor entendimiento sobre estos temas que son tan interesantes. Bueno, el gran problema en que recae que cuando uno trabaja en el área del entrenamiento, del rendimiento deportivo, es que comparte con entrenadores, con profesores de educación física, y los términos de planificación, periodización o programación se utilizan como diferentes nombres, en este caso 3 nombres, para una misma tarea, que sería el programa, o sea, la típica hoja que nosotros vemos, por ejemplo, en los gimnasios, que es una hoja con una serie de contenidos, con una serie de dinámicas de entrenamiento, y esto teóricamente sería un error. Los entrenadores habitualmente se referirían a lo mismo, entonces nosotros, o sea, yo en este caso, quiero dejar claro eso y qué es la planificación, la periodización y la programación. Bueno, concretamente, ya entrando en lo que es la definición de planificación, atendemos a la realizada por el profesor Seirulo, ahí aparece el profesor Seirulo, que él indica que es una propuesta teórica, por lo tanto, es una propuesta bastante flexible, no es rígida, de seguro es la que nos marcará unos lineamientos, unas pautas, un plan de actuación, pero puede que durante la aplicación de esta planificación necesitemos modificar, ya sea porque mi entrenado no está de buen ánimo, porque está sufriendo un exceso de estrés, o también porque sufrió una lesión. Por lo tanto, nos quedamos con este concepto de que es totalmente teórica, que aquí lo indica. Luego, siguiendo con la definición, tenemos que se encarga de la previsión. Eso quiere decir de anticiparse a todo lo que puede ocurrir, también de la organización, que es cómo yo distribuiré los contenidos. Cuando nos referimos a contenido hablamos de los ejercicios que yo le voy a proponer a mi deportista, de los métodos, qué método utilizaré, por ejemplo, para trabajar una cualidad condicional como la resistencia. Bueno, yo utilizaría un método armónico, un método armónico variable, un método de potencia, son ejemplos. ¿Qué medio utilizaré? Si seguimos con el tema de la resistencia heroica,
utilizaré la piscina, utilizaré una bicicleta, utilizaré el cerro, y también se encarga la planificación de cómo realizaré el programa concretamente. Abarca todos los acontecimientos del proceso de entrenamiento. Cuando la trabajamos en cada una de las fases de la vida deportiva de mi deportista. Esto quiere decir que se desarrolla desde la tecnificación, desde que los deportistas son pequeños hasta el alto nivel, y obviamente la planificación para este señor, Lionel Messi, no va a ser la misma cuando tenía 15 años que cuando está en el pic de su carrera a los 25, 26 años. También se encarga del control, debemos saber dónde estamos situados para ver después del proceso de entrenamiento si es que mejoramos o no. Si es que no medimos, no sabemos dónde estamos, entonces tenemos que hacerlo, y la planificación, la definición de planificación del profesor Seirulo la propone. ¿Y cuál es el objetivo? Lo principal es obtener un cada vez más ajustado proceso de entrenamiento, como dice ahí. Aquí viene el concepto de traje a medida, es decir, que la aplicación de la planificación para mi deportista debe ser muy, muy precisa para, obviamente, alcanzar los resultados deseados en la competencia deportiva. Creo que una definición muy completa, es bastante asertiva, y por lo tanto la vamos a considerar como adecuada. Bueno, más adelante la planificación tiene unas características muy concretas. La primera es que es única. ¿Qué quiere decir esto? Que debe comprender todas las características, las necesidades del ser humano deportista o de mi entrenado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al momento en el que se encuentre, del nivel, de las características de biotipología, de las características fisiológicas, de las características psicológicas, de todo. Tiene que ser muy, muy ajustada en este caso. Luego, específica. La verdad, hay ciertos criterios que nos permiten generalizar o agrupar los deportes en grupos, pero esto no estaría del todo correcto, ¿ya? Debe ser muy específica. Por ejemplo, si hablamos del fútbol o del rugby, que no encontraríamos que los dos son deportes de campo grande, son colectivos, con espacio compartido en relación a los jugadores de uno u otro equipo. Se juega con un balón, con cantidad similar de jugadores, uno tiene 11, otro 15, pero son bastantes jugadores dentro del campo. Pero si revisamos la lógica interna del deporte y la naturaleza, el reglamento, es totalmente distinto. Por lo tanto, mi planificación no me va a servir la misma para el fútbol que la que voy a utilizar en el rugby. También mi planificación tiene que ser personalizada, y esto quiere decir orientada al deportista en particular, y no vista desde el deporte. Siguiendo con el ejemplo anterior, si hablamos de fútbol, vamos a ver que tenemos 11 roles distintos dentro del campo. Tenemos un arquero, un lateral derecho, un central, lateral izquierdo, etcétera, como dispongo mi equipo. Pero ¿qué encontramos acá? Que dentro de estos roles tenemos 11 perfiles de fuerza distintos, 11 biotipologías distintas, 11 perfil de la velocidad, 11 amplitud de movimiento distintas. Por lo tanto, para ajustar esta planificación tiene que ser más personalizada. Y temporalizada, por último, es totalmente necesario y debemos establecer secuencias temporales, sobre todo en la dinámica de cargas, que más adelante vamos a entrar, para llevar un buen proceso de entrenamiento. Periodización, programación y diseño, más adelante vamos a entrar. Bueno, para llevar a cabo un proceso de entrenamiento, y en este caso de planificación, es totalmente necesario conocer, comprender y también posteriormente a esto aplicar los famosos principios de entrenamiento deportivo. Es por eso que ahora los voy a nombrar, voy a pasar muy muy rápido por ellos porque no es el objetivo principal de la clase, pero los tenemos que tener en cuenta para poder planificar. Así que si es que a alguien le queda alguna duda con alguno, al final de la sesión puede apuntarlo y me lo indica, y lo podemos conversar, o después personalmente me pide información. ¿Qué dice el profesor Chesco Spark? Que son conceptos que debemos tener presentes a la hora de realizar la planificación o de planificar los contenidos. Cuando hablamos de los contenidos, recuerden que yo les dije que eran los ejercicios.
ya que estos van a determinar la forma en que mi organismo, en este caso el organismo de los deportistas que estoy entrenando, se adapta a la carga del entrenamiento. Al final, ¿qué son? Los principios son normas coherentes, son constantes, no varían, claramente imprescindibles para nosotros como entrenadores, como preparadores físicos, y que los podemos aplicar a cualquier práctica deportiva o al desarrollo, como dijimos anteriormente, de cualquier cualidad condicional. Y por supuesto son herramientas muy esenciales que tienen que estar presentes siempre en la planificación, en la priorización y en la programación, que son nuestros temas principales del día de hoy. Principio de participación activa y consciente. Mi deportista tiene que saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Para esto yo tengo que irle comunicando la metodología, los objetivos que nos planteamos, si mejora, si no mejora, si puede mejorar algún aspecto técnico, todo. Esto va a hacer que mi deportista reconozca y participe en, con compromiso y motivación de este proceso de entrenamiento. Principio de transferencia, más adelante, creo que todos lo conocen, como les digo, en esta parte voy a ir muy rápido. Sí me quiero detener porque, por ejemplo, el profesor González Vadillo, él indicaba que la transferencia en sí no existía. Nosotros entendemos la transferencia como la sucesión o la interconexión de dos o tres ejercicios similares que potencian alguna cualidad. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Bueno, González Badillo indicaba que la transferencia como tal no existía porque la transferencia se buscaba durante todo el proceso de entrenamiento. La transferencia tenía que ser constante. Son otras propuestas, otras visiones que también vale la pena mencionar. El principio de la priorización, vamos a entrar y vamos a darle un apartado especial a la priorización. Principio de accesibilidad, el jugador o el deportista o mi entrenado debe poder asimilar la carga de trabajo. Por ejemplo, en este caso, estímulo de entrenamiento con un nivel demasiado bajo que producirán una mala adaptación de mi deportista. Lo ideal es que mi rendimiento vaya hacia arriba, por lo tanto, las cargas que yo propongo, ya sean de tipo técnico o de tipo táctico, deben crear un estrés en el organismo para que mi deportista pueda avanzar y pueda aumentar su rendimiento, que es el objetivo del entrenamiento. Obviamente debemos evitar la utilización de cargas demasiado bajas y cargas demasiado exigentes también. Seguimos, principio de unidad funcional. Mi organismo funciona como un todo, somos indivisibles, no nos vendemos por separado. Yo siempre digo a mis deportistas o a mi entrenado eso: si se actúa sobre una parte, siempre va a producir un efecto colateral o coadyuvante sobre el resto de las partes, sobre todo ahora con algo que están estudiado, que es los sistemas faciales, muy interesante. Principio de multilateralidad. La preparación al final de mi deportista debe garantizar que todos los sistemas de nuestro deportista vayan aumentando, o si vamos ya de forma más fácil, si tengo un deportista tengo que mejorar su coordinación, su velocidad, su flexibilidad, su resistencia, para después cuando estén en edades que corresponden, pueda ir por ejemplo, a la especialidad y a ir con un principio más, o vamos con el principio de la especificidad, que es cuando debo desarrollar todas las cualidades específicas de la modalidad que mi deportista sea clasificado. Esto es totalmente importante si quiero tener un rendimiento de acorde. Seguimos, ya vamos con los principios ya más biofisiológicos. Por ejemplo, acá está el principio de sobrecarga. Para producir un efecto de adaptación, la carga de entrenamiento debe superar cierto umbral, o sea, cargas demasiado bajitas no van a producir estímulo alguno, y cargas demasiado excesivas pueden provocar sobreentrenamiento si se repiten de forma sistemática durante el tiempo. La idea es manejarse dentro de esta franja, lo que es bastante difícil, pero es lo que tenemos que realizar. Esto está basado en la ley de Schulz-Arndt. Principio de sobrecompensación, y yo también lo enlazo directamente con el principio de recuperación,
¿Qué pasa acá? Que yo aplico una carga de entrenamiento, ya sea una carga, insisto, una carga que puede ser un peso adicional, puede ser un entrenamiento de velocidad, un entrenamiento de resistencia. ¿Qué es lo que ocurre a mi organismo? Lo primero, entra en una fase de alarma, donde se estresa y el nivel claramente disminuye. Si yo aplicara cargas sucesivas acá en este mismo periodo, lo más probable es que cree sobreentrenamiento. El nivel de adaptación a esta carga no va a ser el adecuado, y mi deportista puede que hasta se lesione. ¿Qué sería lo interesante? Respetar este proceso o este principio de recuperación para cuando estemos en la fase de supercompensación o cuando ya haya una adaptación, aplicar otra carga de trabajo que claramente va a ser el punto óptimo. ¿Por qué? Porque acá me favorecerá un nuevo nivel y me permitirá ir aumentando mi rendimiento. Entonces acá, principio de sobrecompensación y supercompensación perdón, y recuperación tenemos que tenerlos presentes siempre. Por último, el principio de retorno en disminución, que indica que cuando yo comienzo a entrenar a alguien, sobre todo esto se ve con las personas en los gimnasios, el rendimiento aumenta, 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 hasta que se estanca o se crea una meseta. Esto es muy, muy común. Voy a ir un poquito más rápido. El principio de continuidad, al final, que indica que para conseguir un nivel de adaptación necesito realizar entrenamiento sistemático y que las cargas vayan de forma continua. O sea, yo no puedo entrenar el lunes y después se me ocurrió de nuevo entrenar en 2 semanas más y después en una semana más, porque las cargas no van a venir a estimular mi organismo claramente. Entonces, si bien tengo que respetar el principio de recuperación, el principio de supercompensación, el espacio que debe quedar entre la aplicación de cargas no puede ser mucho. Vamos con el de progresión. Después de aplicar una carga de trabajo, ¿qué pasa con mi organismo? Se adapta. Y si se adapta y aplico la misma carga de trabajo, no crearé ningún estímulo a mi organismo. Por lo tanto, necesito ir progresando en cuanto a las cargas de trabajo que voy aplicando a mi entrenado. Y por último, principio de la individualidad, perdón. Cada sujeto es diferente y por lo tanto tendremos respuestas y adaptaciones diferentes. Debemos tener presentes las características biológicas, fisiológicas, estado de humor, estrés, sueño, todo, para realizar una buena planificación. Y bueno, ya vamos avanzando, conocemos los principios del entrenamiento que les mencioné recién. También el concepto de planificación, vamos, un pequeño repaso. El planificar consistía en realizar una previsión, una descripción, el diseño, la organización y control del entrenamiento. Habíamos dicho que esto era totalmente teórico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya tenemos el concepto de planificación, pero tenemos que concretarlo. Entonces, el profesor Solé, para poder favorecer este entendimiento, crea este esquema que tiene 8 fases o 8 escalones, en el cual su objetivo principal es atender a todas las fases de la planificación que nosotros proponemos, y así crear, por supuesto, un buen proceso de entrenamiento. Entonces ahora vamos a entrar en las fases necesarias para llevar a cabo el buen plan de entrenamiento. Y con esto, por supuesto, nuestro objetivo principal es alcanzar el mayor objetivo con nuestros deportistas. Entonces, para poder realizar esta planificación, debemos realizar las siguientes fases organizativas. Lo primero, perdón, voy a ver un poco de agua. Lo primero, o en primer lugar, que vendría realizar el análisis de la disciplina. Si hablamos de cualidades condicionales, yo diría realizar un análisis sobre la fuerza, cómo se da la manifestación en la fuerza, cómo yo puedo trabajar la fuerza, cómo puedo trabajar la fuerza máxima, cuáles son los mecanismos de la hipertrofia, y tener claramente un conocimiento bastante importante sobre esta cualidad condicional. Lo que pasa con la mayoría de los que están, que imagino que trabajan en los gimnasios o entrenando gente. Entonces, ¿sabemos realmente o conocemos realmente la disciplina? Es una pregunta interesante. En este caso, hay acá también un análisis de la disciplina deportiva. Entonces acá, ¿qué yo debería conocer? Las características, condicionantes, perfil,
exigencias técnicas, exigencias fisiológicas, psicológicas del deporte. Y un poco les puedo hablar del fútbol, que es lo que más conozco, y qué diría, por ejemplo, en un partido, qué son las acciones que más se dan, cuál es el ritmo de juego que tiene mi liga, cuántas posesiones de balón se dan dentro del juego, cuántos cambios de dirección realizan los volantes, cuántas veces saltan a la disputa del balón mis delanteros, cuántos kilómetros recorren mis laterales. Entonces yo tendría que tener un entendimiento de esto si quiero planificar en mi deporte. Obviamente, ¿quién me va a hacer el aporte acá? La ciencia. Hoy en día hay muchos estudios que nos pueden favorecer esto y nos pueden marcar pautas de dónde están situados nuestros deportistas y nuestro deporte. Posterior a eso, que viene el diagnóstico de forma. ¿Qué quiero ver acá? El nivel de forma actual que se encuentra mi deportista o entrenado. Esta es la segunda etapa del proceso y se realiza mediante test. Por ejemplo, ¿qué test yo usaría para medir la fuerza muscular? Yo personalmente tengo tecnología para medir, entonces utilizaría un encoder y mediría a mi deportista que me llega, o mi entrenado, o a la señora que me llega para entrenar, la sentadilla con 3 cargas progresivas, pondría el encoder y esto me delimitaría un perfil de fuerza para ver dónde estoy situado, para ver dónde está situada mi entrenada. Entonces, acá, por ejemplo, en la imagen estábamos midiendo la velocidad de 30 metros con las fotocélulas de ChronoJam. Estas fotocélulas, si se dan cuenta, tenían cables. La semana pasada salieron al mercado unas que son inalámbricas. El dato curioso. Bueno, posterior al diagnóstico de forma, podemos determinar los objetivos. Lamentablemente, muchas veces esta acción se realiza previo a los test o antes del diagnóstico de forma, lo que sería un error. Porque si no sé cómo me encuentro, yo no sé dónde puedo llegar. O sea, si una persona, por ejemplo, me dice, yo quiero levantar 100 kilos en press banca en 2 meses. Ya, bueno, podría ser el sujeto A quizás llega y ya es capaz de levantar 90 kilos en press banca, entonces el proceso que va a tener que llevar es mucho más corto o va a ser un poco más fácil. Pero si llega otro sujeto y también me dice, yo quiero levantar 100 kilos en press banca y la persona nunca ha levantado pesas, no sabe cuál es la barra, no se sabe ubicar en el banco, sus deltoides están totalmente sin fuerza. Entonces, esto tenemos que atenderlo siempre, el realizar antes el diagnóstico de forma para posteriormente fijar los objetivos. Yo personalmente lo entrelazo y me gusta conectarlo con el principio de participación activo y consciente que lo vimos anteriormente en los principios de entrenamiento, porque acá hacemos participar a nuestros deportistas y así ellos sienten mayor compromiso, y también el aspecto volitivo se favorece con esta comunión de objetivos. Bueno, y ahora vamos a entrar a uno de los principales, acá nos vamos a detener un poco y vamos a ahondar un poco más, que es la famosa periodización. Bueno, según la RAE, nos indica que es una división de espacio de tiempo en periodos más pequeños. Por ejemplo, según la RAE, ¿qué sería? Si yo tengo un año, lo dividiría en tiempos más pequeños, que serían los meses. Entonces, tengo un año, lo divido en 12 meses. Pero, ¿qué nos propone, por ejemplo, el señor Tudor Bompa? Para muchos el padre de la periodización. A mí personalmente, un autor que me encanta, y por lo tanto considero su propuesta. Él, por ejemplo, indica que la periodización es la base estructural del plan de entrenamiento. Viene de la palabra periodo, donde cita Matveyev, y su objetivo principal es describir la división en el tiempo, al igual que la definición de la RAE, y dividir el proceso de entrenamiento en partes más pequeñas y manejables, a lo que él denominaría fases. ¿Okay? Y la periodización ha tenido gran evolución a lo largo de los años. Y como no, si señores como usted no han facilitado el trabajo claramente. Hay una foto del señor Tudor Bompa para que lo conozcan.
Y también, por supuesto, considero la definición del profesor Joan Solé, mi tutor, el que propone que la periodización es un establecimiento teórico. Cuando habla de teórico, se puede relacionar con la definición de planificación de profesor Paco Seguirulo, de la duración de los estados de forma que quiero que se encuentre mi deportista o también mi equipo. El que está dispuesto en función del objetivo, que los objetivos los fijamos previamente, estaríamos claros, y de qué más, del calendario competitivo. O sea, también acá entrelazamos la competencia en la periodización, recuerden siempre eso. Y por último, indica que se debe diseñar una estrategia dinámica en las cargas de trabajo, o sea, con qué vamos a trabajar, con cargas regulares, con cargas acentuadas, depende de lo que quiera planificar, depende del deporte, depende de muchas cosas. También acá está la definición del señor Matt Bellet, que es muy similar a las anteriores, pero la pongo en la diapositiva para que después la revisen. Y bueno, vamos con un poco de historia. En la antigua Grecia ya existían formas y modelos de ordenar los contenidos de entrenamiento, con el objetivo obviamente de mejorar el rendimiento de los atletas. Estos eran los famosos tetras, perdón, que consistían en 3 sesiones de entrenamiento dispuestas en un microciclo o en una semana para mejor entendimiento. ¿Qué características tenían estas sesiones? Que la carga de trabajo, por ejemplo, hablemos de una carga de fuerza, no era regular en los 3 periodos, sino que iba con pequeños quiebres, con una dinámica ondulada. Entonces, estos eran los famosos tetras. Pero al final las verdaderas innovaciones vienen en los Juegos Olímpicos modernos de Atenas. Luego seguimos, el concepto de periodización tiene su origen en Europa del Este, sobre todo con los soviéticos, y fue adaptado a la periodización, a la planificación del entrenamiento por la década del 60, con grandes autores como Berkochansky, como Bompa, como Matt Bellet, que son los científicos deportivos. Y desde la formulación de estas primeras teorías de entrenamiento, eh, ¿qué pasa? El entrenamiento deja de basarse tanto en lo empírico. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes lo más común era que había un instructor, había un entrenador que había participado del entrenamiento, del deporte anteriormente. Entonces, ¿qué hacía él? Él trataba de trabajar lo que a él le había funcionado con sus deportistas. Entonces, si a él le había funcionado una metodología, él la copiaba, pero claramente esta forma de trabajo carecía de, de base científica, de datos. Las teorías no estaban tan contrastadas como claramente están ahora con el aporte de estos señores. Y también, según el señor Berkochansky, se desarrollan nuevos programas de ejercicio para diferentes poblaciones, o para deporte en específico, o para deportistas en específico, que son todos estos paradigmas que se dan hoy día, como por ejemplo el entrenamiento estructurado, o la periodización táctica, que esto se da gracias a la necesidad y a la especificidad del deporte, claramente. Bueno, y también Berkochansky hace referencia a aspectos que van marcando el desarrollo del entrenamiento contemporáneo. Al final, el porqué de la periodización. Él indica que, por ejemplo, al haber un marcado aumento del nivel deportivo de los atletas, por lo tanto, el rendimiento era tan elevado que para poder mejorar, para que mis deportistas se pudieran superar, necesitábamos buscar recursos muy, muy específicos. Entonces se requería de un perfeccionamiento de todos estos sistemas de entrenamiento. Y por eso, dentro de los avances de la periodización. También obviamente que el volumen aumenta exponencialmente, y esto es porque por la profesionalización del deporte. Antes el deportista tenía que ir a trabajar y luego entrenaba. Ahora ya casi la mayoría de los deportistas son profesionales. Lamentablemente eso todavía no está tan enraizado en nuestro país, aunque ha ido mejorando. Entonces, como aumenta el volumen de entrenamiento, es mucho más importante la racionalización, la distribución de las cargas durante el proceso. Entonces se busca maximizar la eficacia en relación al gasto que me demanda este aumento del volumen versus la recuperación.
También en los últimos 25 años, en los últimos 30 años, han habido muchos avances en tecnología. Todos acá tenemos al lado de nosotros un teléfono, más de alguno lo debe tener en la mano. Y también con el avance de esto hay mucha ciencia, o perdón, mucha tecnología aplicada al deporte. Entonces, con esto ha cambiado la metodología del entrenamiento y también ha cambiado mucho el control del entrenamiento. Y por último, indica que hay mayor concordancia con la realidad de los calendarios competitivos, porque esta planificación o la periodización de Medvedev se hizo por ahí por la década del 50, y estaba preparando unos Juegos Olímpicos, creo que los de Helsinki, al equipo ruso, pero este periodo era muy largo, entonces esto claramente no tiene ninguna relación y tiene muy poca aplicabilidad con lo que se da hoy día, que por ejemplo en la NBA cuando están en los playoffs compiten 4 veces en una semana. Ahora si vemos los partidos de Champions, compiten 3 veces estos deportistas que son verdaderos atletas. Entonces, la aplicabilidad de estos modelos va disminuyendo y por eso se van creando nuevas formas y modelos de periodización. La periodización tiene unas fases y las tenemos que revisar y conocer, obviamente. Se las voy a mostrar a continuación. Y la primera es el análisis, perdón, el análisis y la determinación del calendario competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debo definir el calendario competitivo, que está aquí abajo. Necesito estudiar con detalle la forma de competencia, por ejemplo, si es liga regular, si es un torneo corto, si mi torneo se da en playoff, si es por muerte súbita, si estoy preparando a mi deportista para una competencia como tal. Y también tengo que relacionar esto y adaptarlo para competir los objetivos principales. Por ejemplo, yo tengo un deportista, un ciclista, que tiene competencia en diciembre. Entonces yo tengo que decir, si en diciembre tengo la competencia principal, ¿cuántas competencias previas voy a poner antes para que mi deportista llegue en la forma más adecuada? Bueno, de establecer esto se encarga la periodización, análisis y determinación del calendario competitivo. También tengo que establecer los estados de forma. ¿Ya? Los estados de forma que más se conocen son la forma general, dentro de esta forma, o sea, perdón, la adquisición de la forma, dentro de la adquisición de la forma la general o la más específica, el mantenimiento, donde entra el afinamiento, el famoso tapering, para muchos la puesta a punto, pero el que más propone esto es el profesor Mujica, y él indica que el entrenamiento sería una puesta a punto constante, por lo tanto él prefiere llamarlo afinamiento, la fase de competición y también la de recuperación. Y por último, la pérdida total de la forma. Al final, el estado de forma es un estado de predisposición biológica de mi deportista óptima para afrontarse a la consecución del máximo desarrollo y que esto pueda transferirlo a sus competencias, que es lo que a él le importa. También tenemos que la planificación, perdón, la periodización, es la encargada de plantear o proponer esta dinámica de cargas. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar para alcanzar mis objetivos? Con cargas crecientes, con cargas más estables, con creciente a bloques, con crecientes progresivas como esta, no es tan acentuada o marcada como esa, con distribución decreciente cuando corresponda, con distribución ondulada o con un predominio uniforme como se da acá. Bueno, depende del deporte que esté trabajando, depende de mi forma, depende de lo que a mí me gusta, depende del deportista lo que se siente cómodo. Y por último, tengo que relacionar, el calendario competitivo, el nivel de forma, el, esta dinámica de las cargas y hacer qué, establecer dinámicas temporales. O sea, definir cuánto tiempo va a tardar o vamos a ocupar en cada periodo, siempre con el objetivo de llegar en la mejor predisposición biológica a esta fase, a la competición. Entonces ahí tengo que definir cuántos meses va a durar cada periodo. Y acá les voy a mostrar, voy a pasar muy rápido los modelos de priorización, los que más se conocen, los que más se trabajan.
Al igual que cuando hablamos de los principios de entrenamiento, si es que yo quisiera entregar a fondo los contenidos que aparecen acá de los modelos de periodización, necesitaríamos un curso completo. Es imposible trabajarlos a fondo, así que yo le voy a ir dando pequeñas pautas y los voy a ir pasando. No, no podemos hacer más. Por ejemplo, la primera, la que se ve en la periodización, la famosa de Matveyev, el objetivo es conseguir el momento de máxima forma o de óptima forma en el instante cumbre de la temporada, cuando yo necesito que mi deportista rinda al máximo. Tiene un rol predominante en lo que es el acondicionamiento general, que es una característica de las primeras periodizaciones. Pasando acá a la estructura pendular de Darosiev, que vemos que hay un contraste entre la preparación condicional y la técnica, o la preparación condicional y la más específica. Entonces esto se da a lo largo de todo el periodo, y aquí se va dando la preparación de tipo especial, en la que está rayadita, y esta es la general. Entonces, a medida que pasa el periodo, que avanza, se va aumentando las cargas de tipo más específicas y las otras van disminuyendo, y se hace esta estructura de péndulo. Verkhoshansky, con su famoso modelo de bloques, él propone como la fuerza, como el eje vertebrador de dicho modelo, y la concentración de cargas está dirigida a la mejora de determinadas cualidades de la fuerza. Entonces acá puedo trabajar la fuerza máxima, por ejemplo. Más adelante va a trabajar la fuerza explosiva, no sé, más adelante va a poner bloques solamente de técnica, y así va a ir jugando con estos bloques. El modelo ATR de Churin y Kaverin al final es una adaptación del modelo de bloques de Verkhoshansky, y se concentran las cargas entre bloques previo a la competición, que serían la acumulación, la transformación y la realización. Este es el modelo que utilizaba el profesor Bonini, que en paz descanse, que trabajaba con Marcelo Bielsa en la selección chilena. Vamos con el modelo de altas cargas de Peter Techien, del año 82, que él, a diferencia, por ejemplo, de la periodización tradicional de Matveyev, él trabaja con un volumen muy alto y una intensidad muy alta desde el inicio de la temporada. Por ejemplo, acá se puede ver que trabaja con cargas muy, muy intensas desde el principio. También seguimos y vemos el modelo de Bordachuk, el modelo individualizado integrador del año 84, que le indica que la máxima forma es un proceso totalmente individual, y analiza cómo responde cada uno de los deportistas, y a partir de acá planifica individualmente. Claramente este modelo sería para deportes como el atletismo, deportes individuales, porque casi imposible realizar esto para el fútbol. O sea, cuando tenemos 18 jugadores, o el rugby que tiene planteles de 20 jugadores, y es imposible realizar este ajuste en la planificación para cada uno. Pero vale la pena nombrarlo y conocerlo. Seguimos avanzando con el modelo de Tudor Bompa, que al final adapta su propuesta para los deportes que tienen un largo periodo competitivo, como puede ser el básquetbol, el fútbol, el rugby, y busca una predisposición de alta forma durante todo este periodo, con picos de forma óptima, depende qué tan duro sea el rival o qué tan duro sea el encuentro que toca. Modelo de campanas estructurales de Fortaleza. Fortaleza es un brasileño, y también su estructuración es para un amplio periodo competitivo. Al final, aquí vemos que tiene dos barritas, miren, tienen una arriba, una abajo, y así se va dando la dinámica. Estos serían los microciclos, y él indica que las cargas de tipo genérico, que son siempre las que están en segundo lugar, nunca pueden pasar primero el 50%, y a medida que avanzan los microciclos, estas cargas van disminuyendo, y se van acentuando las cargas de tipo especial, o las cargas de tipo más específico. A medida que avanza la temporada, se dan en mayor forma para llegar al quinto microciclo, o tengo ahí, perdón, al quinto mesociclo, con casi el 95% de cargas específicas. Para seguir avanzando,
Acá ya vamos con los modelos más actuales. Primero voy a hablar del modelo cibernético, que este modelo al final consiste en realizar una sucesión de bloques muy acentuados y están orientados a las necesidades reales que tiene el deportista. Entonces, acá se fundamenta en que mi deportista tiene situaciones cambiantes, que son difícilmente previsibles, como por ejemplo las lesiones, alguna enfermedad, o síntoma de estrés por la alta competencia. Entonces no tiene en cuenta el momento de la temporada, sino estas necesidades reales de la, de la práctica, y se dan en microestructuras de 7 a 15 días nomás. Son estructuras muy, muy pequeñas. Avanzo hacia la izquierda el modelo de microciclo estructurado del profesor Seirulo, que si vemos anteriormente todo el alma o toda la base de las priorizaciones, de las planificaciones eran bastante genéricas, ahora ya, perdón, eran biológicas, ahora ya él tiene un enfoque más cognitivo. Entonces, para estimular al deportista a elaborar nuevos comportamientos, nuevas adaptaciones, y aumentar su rendimiento, esto sería resultado desde la interpretación personal del deportista. Y por último, el modelo de la periodización táctica, que estos dos modelos ahora tienen hasta un máster. Y la periodización táctica de Víctor Frade, un portugués que por el año 90 propone que todo se debe basar en el modelo de juego, y a través de esto se planifica, se programa y se periodiza. Bueno, este esquema es bastante bonito. Se puede ver que, por ejemplo, a lo largo de los años hay una interconexión entre los diferentes modelos empleados. Los avances tecnológicos, claramente, los aportes de la ciencia, permitió que los siguientes... Tommy, disculpa, no puedes. Ay, que tenía que sacar. Ya, saque a la bebé. Perdón, disculpen, cosas del en vivo. Entonces, esto permitió a que estas periodizaciones fueran entrelazándose, y cada vez se pudieran hacer modelos más específicos y ajustados de acuerdo a las necesidades reales del deporte y de mi deportista. Al final, con el avance del tiempo, respecto a la periodización que vemos, que se desarrollan modelos de actividad competitiva en condiciones reales de entrenamiento. O sea, es decir, que se entrena a la misma intensidad y con los mismos reglamentos con los que se compite. Esto claramente aumenta la capacidad de toma de decisión de mi deportista, porque van a estar mejor preparados, porque durante la práctica hacen lo que tienen que hacer durante el partido, por lo tanto tienen de dónde rememorar, sus patrones de movimiento están más afinados, por llamarlo de alguna forma. Y también, ¿qué pasa? Con el tiempo se han ido aumentando las cargas de entrenamiento específicas. Antes revisamos que, sobre todo en las primeras priorizaciones, había muchas cargas de tipo genéricas, o muchas cargas en cuanto al volumen y no a la intensidad. Y por último, se concentran las cargas específicas de entrenamiento independiente del momento de la temporada, como con el modelo de altas cargas de Techien. Desde el principio empezamos con altas cargas a trabajar. Y bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a la priorización. Cuando vamos a la programación, la siguiente fase, el profesor Solé indicaría que en la fase del proceso de entrenamiento, donde se organizan en función de los estados de forma. Estos estados de forma los revisamos anteriormente en la priorización. ¿Qué vamos a organizar? Los métodos. Cuando hablamos de métodos, por ejemplo, si habláramos de entrenamiento de la fuerza, hablaríamos de método de altas cargas, método búlgaro, método complex, pirámide, ascendente, descendente, etc. Tenemos muchos métodos. Si hablamos de los medios que vamos a utilizar, máquina isocinética, máquina excéntrica, pesos libres, bandas elásticas, balones medicinales, no lo sé. En los contenidos, los ejercicios que vamos a trabajar ejercicios de halterofilia, o los clásicos del powerlifting, o ejercicios coadyuvantes, en el caso de los ejercicios complementarios, los ejercicios para fortalecer o para atenuar el riesgo de la propia competencia.
Y también la magnitud de la carga con la que vamos a trabajar. Esto quiere decir si vamos a trabajar con cargas bajas, cargas medias, cargas altas, depende según corresponda. ¿Y para qué es esto? Para conseguir los objetivos que formulamos previamente en las etapas anteriores. Al final la programación es la organización de todas las actividades que mi deportista va a realizar para conseguir sus objetivos propuestos y los que formulamos. Ahí está la definición del señor Berkochansky. Vamos a avanzar. Y ya de forma más práctica, acá en la imagen de arriba vemos una programación para una persona común y corriente que llega a un gimnasio y va a entrenar con nosotros. Y ya definidos los estados de forma, eso lo hicimos con la periodización. Estaríamos trabajando una fase de adquisición de la forma base, o de adaptación anatómica, como indica acá. ¿Qué método utilizaremos? Utilizaremos métodos mixtos, o sea, utilizaremos superseries, series compuestas, clúster, son ejemplos. ¿Qué medio utilizaremos? Bueno, en el primer microciclo trabajaremos solo con máquinas, con prensa de piernas, con press sentado, con curl de, no sé, curl de piernas, lo que sea. ¿Qué medios utilizaremos? TRX, después en el tercer microciclo TRX máquina, para ir avanzando hacia un peso libre. Nuestro objetivo lo relacionamos con el estado de forma y es el fortalecimiento general, acá lo indica. El contenido serán ejercicios clásicos de musculación, sentadilla, press de banca, peso muerto, también pondremos ejercicios de fortalecimiento de zona media, y la carga irá en bloques, bloque bastante, con un bloque ascendente, donde los primeros 2 microciclos trabajaremos 3 horas, para avanzar al tercer y cuarto microciclo a trabajar 4 horas. Si esto lo disponemos dentro de una semana, tendríamos 3 sesiones de 1 hora, 3 sesiones de 1 hora, y 4 sesiones de 1 hora. Vamos avanzando. Y en la imagen de abajo es el proceso el mismo, es bastante similar, pero vamos hacia la mejora de la resistencia, y por eso vamos a ver en los contenidos el nado, el ciclismo y los métodos, un continuo armónico, un intermitente largo, un interválico largo. Y bueno, eso sería la programación. Más adelante, o la siguiente fase, la que viene, sería el diseño. El diseño al final va muy relacionado con la programación, muy, muy relacionado. Tiene relación con la organización de la estructura donde diseñamos el microciclo de entrenamiento. Arriba tenemos, por ejemplo, un microciclo de un deporte de equipo. Abajo un aumento de masa muscular en atletas, o un microciclo de hipertrofia. Luego de esto tenemos que definir el número de sesiones. Arriba vamos a realizar 5 sesiones, porque esta sería perdón, no sé. Ahí sí, tendríamos 5 sesiones porque este sería el partido, y acá tendríamos 6 sesiones, y realizaríamos el último día un descanso, una descarga. La distribución, ¿cómo se dará? Entrenaríamos días seguidos, acá también, y teóricamente o hipotéticamente acá los pondríamos en la mañana, y acá también en la mañana, o 2 sesiones en la mañana y el resto en la tarde. Paralelamente, ¿qué debemos hacer? Tenemos que escoger la carga con la que vamos a trabajar el microciclo, esta dinámica. Arriba una dinámica de carga bastante creciente, que empieza baja en cuanto al volumen y va aumentando a medida que avanza la semana, para de nuevo bajar al final de la semana. Similar ocurre con la intensidad, donde vamos aumentando la intensidad a medida que pasa la semana, para llegar a máxima intensidad en esta fase de competición. Y abajo es un modelo bastante ondulado en cuanto a la carga. Acá vemos que tiene 3 asteriscos. Estaríamos hablando de una carga alta, carga media, carga alta, ¿no? Por eso hablo de un diseño bastante ondulado, ¿ya? Y también dentro del diseño tenemos que relacionar esta distribución de la carga con los objetivos específicos que queremos trabajar en este microciclo.
Entonces, por ejemplo, acá hablaríamos de la primera fase del microciclo, una fase de recuperación. Consideremos que es un deporte de equipo, entonces el fútbol, mi equipo compitió este día, el día sábado, y acá vamos con una fase de recuperación para ir avanzando a la estimulación. Aquí cuando existe este cruce entre el volumen y la intensidad, estaríamos hablando de una fase de optimización para llegar totalmente sobrecompensado a lo que es la competencia. Entonces sería el diseño, y seguimos avanzando en la fase o en el proceso de entrenamiento, ya nos queda poquito. Aquí estamos con la realización. Para muchos, la planificación, esta hojita que vemos que dijimos que nos entregaban en el gimnasio, y claramente si consideramos que esto es la planificación, tendríamos o pasaríamos varios pasos por alto, lo que sería un error. Entonces la realización consiste que es cuando tenemos que diseñar el programa de entrenamiento y poner las tareas. Por ejemplo, aquí qué contenidos proponemos: arriba una sentadilla trasera con 3 series, 8 a 10 RM, y la pausa es de 30 a 90 segundos, y así vamos hacia abajo, disponiendo las tareas que mayor potencial puedan darle a mi deportista. Recuerden que lo hablamos desde un principio, todo este proceso es teórico y es bastante flexible, por lo tanto a veces debemos cambiar lo propuesto por una lesión, porque mi deportista llegó con una molestia en el hombro, porque se sintió mal o porque quizás no está tan animado, por lo tanto tenemos que ajustar. Y por último, después que mi deportista realiza la sesión de entrenamiento, tenemos que controlar. Hablamos al principio, si no mido o si no controlo, no puedo mejorar, no sé dónde estoy situado. Al final, controlar consiste en evaluar el nivel de adaptación de organismo que tuvo mi deportista durante la sesión. Y aquí podríamos hablar del control de la carga interna, el control de la carga externa. Para eso también necesitaríamos una charla, pero acá las imágenes que se ven son un control de la carga interna, donde vemos que le están tomando el lactato al ciclista. Por arriba vemos también la frecuencia cardíaca, y al lado derecho tenemos el CR10, que es la escala de Bohr modificada. Perdón. Si hablamos de carga externa, estaríamos situados acá, y por ejemplo podríamos ver la carga de entrenamiento que yo le apliqué a mi deportista en cuanto a los ejercicios principales, que serían 3 series, por ejemplo, por 100 kilos, y eso me daría 300 kilos en sentadilla, y así iría sumando y realizando un control de la carga externa, o sea, lo que hizo mi deportista. Bueno, y así termina nuestro proceso de entrenamiento. Luego, ¿qué hay? Posterior a estos pasos, claramente hay algo. Tendré que revisar todo el proceso, la planificación que realizamos, y ajustar. Pero ajustar ¿qué cosa? Aquí aparece el concepto de la famosa carga de entrenamiento. Según Fernando Navarro, la carga podríamos hablar de naturaleza, de magnitud, de orientación y de organización de la carga. Por lo tanto, la carga se vuelve en el eje principal del entrenamiento para optimizar el rendimiento deportivo. Debemos modelar esta carga para que mi deportista o entrenado pueda recibir la dosis adecuada, dejando de lado el entrenamiento vacío, el entrenamiento poco útil, con objetivo de crear este concepto que lo mencioné anteriormente, que es un verdadero traje a medida para atender las necesidades específicas de mi deportista y aumentar el nivel. Entonces, para finalizar, tendríamos que responder a 3 preguntas principales, que era el objetivo de la sesión, qué es la planificación, qué es la priorización y qué es la programación. Recuerden que la planificación era una propuesta totalmente teórica, se encargaba de la previsión, de la descripción, de la organización, de todo el proceso, de la formulación de objetivos y del control. La priorización, según el señor Bompa, dividía el periodo o el plan en fases mucho más pequeñas, mucho más acotadas, más manejables, donde establecíamos los estados de forma en función de qué, del calendario competitivo, no se nos puede olvidar, o del calendario de competición. Y por último,
el profesor Solé nos proponía que la programación se realizaba en función de los estados de forma que proponía la periodización, del objetivo que proponía la periodización, y al final era la ordenación de todas y cada una de las actividades que mi deportista realizaba para alcanzar sus objetivos propuestos. Al final siempre me gusta quedar con una reflexión, en este caso con la del profesor González Vadillo, que indica que en entrenamiento al final la solución actual está en una mezcla adecuada de la ciencia, es decir, de todas las aportaciones que nos han hecho estos grandes autores, que me encanta citar y leerlos también, y un poco del arte, que esto va relacionado claramente con el estilo que tiene cada entrenador, que tiene preparador físico, cada uno tiene un estilo personal, un sello. Y por último, el sentido común, que el sentido común obviamente lo va dando la experiencia, lo va dando las horas en cancha, lo va dando las vivencias que cada uno tiene. Y bueno, para finalizar, le doy las gracias a los casi 100 asistentes que tuvimos el día de hoy. Para mí, como les dije al principio, es muy agradable hablar de estos temas que me encantan, que me apasionan. Y por supuesto, dejarlo a todo invitado al diplomado de entrenamiento deportivo que ofrece el área de Sport Science de la ODD, en el cual yo soy parte del cuerpo docente y revisaremos claramente todos estos conceptos de planificación, priorización, programación, ya aplicados al ámbito deportivo específico y al desarrollo de las diferentes cualidades de las cualidades específicas o las cualidades condicionales. Así que, bueno, espero que le haya gustado la presentación. Son justo las 20, así que reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes y estoy dispuesto y abierto a responder cualquier pregunta. Excelente, Diego, nuevamente, bueno, tremendo nivel de clase que nos da. Mira, acá Edison, hay una me pregunta. demoré menos que la otra vez. Sí, Me tienes que felicitar. anduviste, pero impecable. Mira, acá hay una pregunta que es en base cuando mostraste la diapositiva de los 4 sistemas de entrenamiento. Entonces, la pregunta es, a tu juicio, ¿cuál es el modelo más eficaz desde el punto de vista del entrenamiento? Si tuvieras que jugártela o si es que no hay uno más eficaz. Esa es la pregunta. ¿Cuál es Uf, el modelo más eficaz? Eficaz. yo tengo sesgo porque hablo con la camiseta puesta, porque yo coordino para Chile, coordino un máster que se da del máster de los deportes de equipo, que se fundamenta en todo lo que es el microciclo estructurado, o el paradigma de la complejidad, el de Paco Seirulo. Entonces, para mí es el mejor, pero claramente este es óptimo para el desarrollo en los deportes colectivos, como también puede ser la periodización táctica. Pero Claro. si fuese un deporte individual, yo no lo realizaría. Entonces, al final, estos modelos han ido avanzando en el tiempo y se han ido ajustando, y esa ha sido la necesidad del entrenamiento, que cada modelo se realiza para un deporte en concreto, para características muy concretas, por lo tanto no hay uno mejor que otro, no, Súper. no existe. Es Ok, como que le pregunta al nutricionista Edison Ormazábal cuál es la mejor dieta, ¿qué me respondería? no habría que hacer un diagnóstico y todos son distintos. Ese es el punto. Que habría que evaluar Pásalo. a la persona, al equipo y obviamente ver qué objetivos buscan. Entonces, en base a eso, sería la mejor dieta para cada uno. Claro, Sí, en ese ocurre sentido, lo mismo. Mira, acá hay otra pregunta que está orientada a- muy similar a la anterior, pero ¿cómo se planificaría? Es una tremenda pregunta, pero para una persona, un niño que está recién iniciando una etapa deportiva. ¿Qué puntos importantes hay que considerar en la planificación temprana y en el caso de un inicio de una carrera deportiva? dos cosas principales, a ver si se ve. Atender a la individualidad del niño y también el famoso principio de multilateralidad, donde yo indiqué que teníamos que trabajar todos los sistemas o todas las capacidades de este niño. Entonces no es suficiente trabajar, por ejemplo, la fuerza o solamente la velocidad,
o clasificarlo en algún deporte, sino que idealmente participe de todos los deportes y que la planificación que le vayan a realizar no se olvide de mejorar aspectos técnicos, si es que está en algún deporte técnico, de mejorar la fuerza, de mejorar su resistencia. Al final, trabajar esta multilateralidad yo creo que es lo que mejor le vendría para después ir pasando a aspectos más específicos en cuanto a una planificación más específica o clasificarse también en algún deporte. Excelente. Mira, acá hay una pregunta muy buena. Dice, en primer lugar, bueno, que hay muchos alumnos de Santo Tomás, así que los saludamos a todos los colegas, los futuros colegas que están en Santo Tomás, por estar participando acá en esta charla, y piden que des algún ejemplo de cómo aplicar, en este caso, un proceso entre un alumno nuevo de un gimnasio. Ese es, digamos, ¿qué ejemplos podríamos considerar ahí? Me iría, por ejemplo, acá, a ver si se ve. Yo creo que es clave esto, este esquema que presenta el profesor Solé, y saber lo que quiero planificar, por ejemplo, o programar. Si la persona quiere mejorar la fuerza, yo tengo que entender cómo funciona la fuerza muscular, cómo se desarrolla, cuánto tarda, cómo va a mejorar, cómo debo trabajarla, los métodos para trabajarla, los medios, cuánto tiempo tarda en recuperarse una persona novata que participe dentro del gimnasio. Después yo tengo que evaluarla para saber cómo está este individuo. Después de saber cómo está, yo formulo el objetivo. Por ejemplo, lo que dije, si la señora quiere aumentar la fuerza muscular de los miembros superiores, bueno, se delimitan objetivos que sean súper concretos, que obviamente que los podamos alcanzar y que sean objetivos reales. O sea, no, yo creo que algo principal. Después de eso, de formular el objetivo, cuánto tiempo voy a tener. Por ejemplo, yo en lo personal, yo no entreno a nadie que no se comprometa al menos a entrenar 6 meses conmigo, porque sé que hay procesos que van a tardar mínimo 3 meses, como el desarrollo de la hipertrofia. Entonces, si alguien quiere aumentar la masa muscular y me dice, ya, Diego, necesito contratarte como entrenador y quiero en un mes estar así, yo lo primero que le digo, usted no puede entrenar conmigo porque en un mes es imposible que alcance estos objetivos. Y si quiere objetivos de verdad, mínimo se tiene o tiene que trabajar conmigo 6 meses, y ahí yo qué voy a hacer, voy a periodizar. Entonces yo voy a decir, al primer mes yo quiero llegar así, al segundo mes yo quiero llegar así, al cuarto mes ya tendremos que tener un gran avance, un estado de forma adecuado, y a los 6 meses puede que alcance el objetivo. Entonces el periodizar era hacer esta fase de que yo quiero llegar de X forma, el poner este calendario competitivo teórico, que fue la formulación de los objetivos que yo tuve con la persona, y hacerlo en fases más pequeñas y más manejables. La programación vendría siendo, como lo mencioné anteriormente, el distribuir las cargas de entrenamiento y el diseño, cuántos días vamos a entrenar, qué ejercicios van a ser los que mejor le van a venir, la realización, el famoso... ahí viene, es que me gusta decir eso, la realización sería cuando nosotros veíamos en el gimnasio esta hojita con la serie de ejercicios, recién nosotros la pondríamos y ahí elegiría los mejores ejercicios para aumentar, por ejemplo, la fuerza muscular en los miembros superiores, en este caso en los pectorales, yo elegiría el press banca. Entonces, el press banca a todas, y después voy realizando ejercicios accesorios, ejercicios complementarios, por ejemplo, pondría ejercicios de deltoides para que no se cree una descompensación, y así. Y por último, realizaría el control. Cada vez que termine la sesión, le preguntaría a mi entrenado, don Edison Ormazábal, ¿cuántas más repeticiones podía hacer? ¿Qué tan duro fue el entrenamiento? ¿Cree que puede levantar más carga? ¿Cree que podemos mejorar o plantear nuevos objetivos? Y ahí vendría entonces todo el proceso de entrenamiento para una persona o con este ejemplo que me solicitaron. No sé si queda claro. Si... Súper. Sí. Mira, acá hay otra pregunta, Diego. Hay muchas preguntas. Hay una que donde muestras el gráfico donde se mostraba intensidad, volumen y rendimiento. Específicamente, ¿a qué te refieres con el contexto de rendimiento? Esa es la pregunta.
¿No? ¿Puede ser esto? Está cara la densidad nacional. Bueno, el rendimiento, Que cerca de Walking, ¿no? Hay alguien que está, no sé quién está ¿Ahora hablando, sí? pero No, tranquilo. Puede pasar, puede pasar. ahí sí. Ya. Son cosas del en vivo, como entró mi sobrino acá y yo lo quería, no voy a decir lo que quería hacer con él, pero ya vamos a conversar. Súper. Hablamos de la estrategia dinámica de cargas cuando hablamos de volumen e intensidad, y esto es lo que propongo. El rendimiento es cómo quiero que llegue mi deportista. Entonces yo acá, ¿qué pondría? Que quiero que mi deportista llegue en el mejor rendimiento posible. A eso se refiere con rendimiento. Es bastante simple, la verdad. Excelente. Ya, y la última pregunta que destaca aparece en Iba a el agregar método. ¿Perdón? No, nada, iba a agregar algo más, que por ejemplo, Ah, esto dale recuerda nomás. que está relacionado con el calendario competitivo. Por lo tanto, ¿a mí qué me va a importar? ¿Que el rendimiento sea muy bueno o sea alto aquí al inicio, en el periodo preparatorio? ¿Que acá mi rendimiento esté muy alto? La verdad no. Me interesa hacer esta dinámica creciente en cuanto al rendimiento, llegar en esta fase competitiva a lo máximo y por ahí generar algún pick si tengo alguna competencia específica muy importante, o si hablamos de los deportes colectivos, si tengo partidos muy importantes como los clásicos, o si es un equipo grande, o cuando juegue contra un equipo grande en el caso del fútbol, que sea mucho. Ahora sí, Edison, disculpa. No, súper claro. Y mira, la última pregunta plantea, dice, en el gráfico, hay una diferencia que tú haces hincapié en carga especial y carga general. Específicamente, ¿a qué te refieres con esos dos conceptos de carga especial y carga general? Simple. No sé cuál es porque hay muchos de eso. Debe ser alguno de la periodización. Déjame buscar. Sí. ¿Puede ser carga específica que haya estado anotado? No, especial Ah, tiene ya. mucha relación con lo que es la carga específica. Entonces, por acá puede ir en algún específico, general, creo que en ese modelo. Ok. Pero al final es, si estoy de nuevo planificando en fútbol, la carga general sería la fuerza, el componente de resistencia, el componente de amplitud de movimiento, que tienen que ir dentro de mi programación, en este caso. Pero ¿cuál sería la carga específica o la carga especial? Sería el fútbol como tal, por lo tanto, las horas en cancha que yo voy a pasar jugando fútbol. Si habláramos, por ejemplo, de la mejora de esta persona de la fuerza, claramente voy a tener que crear un entrenamiento de resistencia también. Posterior a la sesión, quizás voy a proponer unos ejercicios de flexibilidad, unos estiramientos, pero al final lo que yo quiero mejorar o lo que quiero que esté en mayor predominio son las cargas de tipo especial o las cargas de tipo específico. Súper. Mira, y la última pregunta que aparece ahí, pero esta es bastante. ¿Se puede estar en 3 meses en condiciones para durar 90 minutos en un partido? De- Lo plantea Sebastián Barahona. Sebastián, tendríamos que ir acá, aquí, perdón. Ay, perdón. Uno más. Ahí. Tendríamos que realizar un diagnóstico de forma. Porque yo no sé si... Ay, se fue. Yo no sé si Sebastián quizá es un atleta de alto rendimiento, no sé si está todo el día acostado jugando Play y viendo Instagram, no lo sé. Entonces, no podría dar una respuesta clara. Según la teoría, lo primero que yo debería realizar es un análisis de la disciplina, luego el diagnóstico de forma, y después de que tenga el diagnóstico de forma, podría ser que apareciera Sebastián, el superatleta, y corriera más que Usain Bolt y que Arturo Vidal. Así que no lo sabría decir. Hay que evaluar y obviamente medir, ¿cierto? Y todo eso nos va a dar
la proyección a futuro. Bueno, Ya. Diego, agradecerte la tremenda charla, hay muy buenos comentarios de agradecimiento de que la charla fue muy entretenida, muy técnica, así que la verdad, muy, muy bien todo, ¿ya? Bueno, Antes de despedirnos, porque varios han preguntado, yo les copié en el chat del grupo un link de nuestro canal de YouTube, voy a compartir un poquito pantalla, a ver, y acá. A ver si ustedes pueden apreciar lo que están viendo ahí, es nuestro canal de YouTube, el donde dice Sports Science, Instituto de Medicina Deportiva, y están todas las Open Class que hemos ido cargando, ¿ya? Así que ustedes pueden ver esta clase ya la vamos a cargar entre hoy y mañana, va a quedar disponible para que la puedan ver, así que se suscriben ahí a nuestro canal y tienen, digamos, toda la información necesaria, ¿ya? Así que eso, voy a dejar de compartir. Bueno, Diego y a todos los presentes, muy agradecido por esta tremenda convocatoria. En un momento tuvimos más de 100 personas, así que se agradece y los dejo invitados cordialmente para la próxima Open Class, que vamos a estar hablando de medicina deportiva, los aspectos generales de el médico de equipo, test de prehabilidad y todas las variables que debemos considerar antes de prescribir actividad física, ejercicio físico, en base a las condiciones de salud, del estado de salud de las personas. Así que los dejo cordialmente invitados. Como ya tenemos sus correos, les vamos a hacer llegar la invitación. Y nada, espero que les haya gustado la clase y nuevamente agradecer a Diego por su tiempo, la paciencia de responder todas las para preguntas. eso estamos. Si alguien quiere escribirme de forma personal, yo siempre digo lo mismo, ahí estoy para ayudar al que lo necesite. Yo también pasé por eso y necesité ayuda muchas veces y había gente que me cooperó y gracias a eso he avanzado. Súper, agradecido Diego y agradecido de todos ustedes por estar en esta hora juntos, digamos, aprendiendo y generando esta comunidad del área de ciencias del deporte. Eso, un abrazo a todos, que estén muy, muy bien. Adiós, muchas gracias. Adiós, adiós, chao, chao.